La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En Galicia somos muchos los que hemos dormido pocos, hasta incluso un poco menos que yo. Pero entre los que han dormido poco hay muchos, que han dormido especialmente tranquilos. Al PP al final la noche le salió redonda después de unos cuantos días con el susto en el cuerpo y conteniendo la respiración, por lo que decían las encuestas y por algunos errores propios en la campaña. Resulta que al final nada estaba tan abierto como los números previos hacían pensar. El PP en Galicia, ya sin Alberto Núñez Feijóo y con un candidato, Alfonso Rueda, que no generaba excesivo entusiasmo, sigue teniendo una fuerza indiscutible. No solo revalidó de manera holgada la mayoría absoluta, sino que lo hizo con más votos de los que había tenido en la anterior convocatoria autonómica. Galicia es territorio del PP. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo mantiene y aumenta su poder territorial, y aquí lo hace sin haber permitido la entrada de la ultraderecha, por lo que confirma también su singularidad en un contexto no solo español, también europeo, en el que la extrema derecha es una seria amenaza. Feijóo respira tranquilo en Galicia y sale reforzado en su partido porque por si había alguien que le estaba esperando. Histórico el resultado del bloque nacionalista galego. Nunca había recibido tantos votos, nunca había tenido tantos escaños y nunca tanto había servido para tan poco. Su ascenso conseguido a fuerza de trabajo, día a día, a pie de calle, enfrentándose a los problemas cotidianos de los gallegos y sin perder presencia las señas identitarias, ha sido imparable. Pero el fracaso del resto de fuerzas de la izquierda le han impedido acariciar siquiera la presidencia de la Xunta. Y es que solo de fracaso rotundo se puede calificar la derrota del PSOE, incapaz de haber tejido un proyecto ilusionante. Y no vale escudarse en el auge del BNG. El PSOE, lo hemos visto, elección tras elección, no tiene estrategia territorial alguna, salvo en Cataluña, donde parece fiarlo todo, pero solo con Cataluña no se puede mantener la hegemonía. La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez tiene un espejo fuera del Congreso con su debilidad territorial. Debería empezar a reaccionar si quiere, como dice, que la legislatura sea larga. Ayer, ni en las palabras del candidato gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ni en el tuit del presidente del gobierno se observó autocrítica alguna. Y batacazo también de Yolanda Díaz, que jugaba en casa, que apostó por su mujer de confianza como candidata y que no obtuvo representación alguna, lo que confirma la dificultad de esta formación para su implantación territorial. La coalición del gobierno sale seriamente dañada de estos comicios. De los 75 escaños que tiene el Parlamento gallego, solo obtiene 9, los del PSOE, en su peor resultado histórico. Desde hoy el PP y Alberto Núñez Feijóo tienen más fuerza desde la oposición en Madrid. Desde hoy la coalición de gobierno en Madrid tiene más debilidades. En Galicia empieza una nueva etapa con Rueda presidente y con un BNG que en la oposición ha conseguido devorar al resto de la izquierda con un trabajo serio e incansable. Nueva etapa en Galicia, nueva etapa también en Madrid. Ángeles Barceló. Todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí. Galicia le mandó un mensaje a España hoy, sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. Es la lectura que hace Rueda de su triunfo de anoche. Ganó el PP, creció el BNG y se hundió el PSDG y el resto de la izquierda. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El PP obtuvo más votos que hace 4 años en Galicia, pero 2 diputados menos, 40 escaños que le dan la quinta mayoría absoluta consecutiva. El 47% de los gallegos votó a Alfonso Rueda, que ha ganado en 295 de los 313 municipios que hay en esta comunidad. De las grandes ciudades solo gana un partido de izquierdas en solitario en Vigo, el BNG, que rompe, por cierto, el techo del nacionalismo gallego con casi un tercio de los votos. Sube 6 diputados, va a tener 25. Sei que hai moitas persoas que neste momento están decepcionadas e eu entendo e comparto esa decepción, pero tamén quero decirlles que esta campaña e este resultado electoral indícanos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois. Los socialistas obtienen su peor resultado en Galicia con el 14% de los votos. Besteiro, que anunció que se va a quedar en la oposición, pierde 5 escaños y 50.000 votos. Va a tener 9 parlamentarios. Non obtivemos os resultados que agradábamos e, debo decirlo así, sin paliativos. O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio.
e non o conseguimos. Los 9 diputados del PSOE son los únicos que tendrá la coalición que gobierna España en Galicia, la comunidad de Yolanda Díaz. Sumar obtuvo menos diputados que Vox y Podemos menos que el PACMA. Entra Democracia Ourensana de Jácome. Galicia es la única comunidad en la que Vox no tiene representación parlamentaria. La participación fue del 67%, es decir, 18 puntos más que hace 4 años y la mayor en los últimos años. Y hay dos grandes claves que explican la noche electoral y que vamos a repasar con el director de contenidos de la SER en Galicia, Ricardo Rodríguez Bodía. Bodía Ángels. Y son la resistencia del PP y el crecimiento del BNG. Alfonso Rueda consigue su primera mayoría absoluta, es la quinta consecutiva del Partido Popular en Galicia y lo hace con más votos que Feijóo. Hay que remontarse hasta 2009 para encontrar un mayor apoyo al Partido Popular en unas autonómicas gallegas. Pese al incremento de votos, pierde 2 escaños debido al empuje del BNG de Ana Pontón. El nacionalismo se consolida como la alternativa al Partido Popular por la izquierda, un Partido Popular fuerte. En todo caso, se puede interpretar que sí han ganado las siglas. Si Feijóo escondía las siglas del PP cuando era candidato en Galicia, en esta ocasión esas siglas primaron por encima del candidato Rueda. La izquierda no consigue el objetivo, pese a ese incremento histórico del BNG, que sube 6 escaños hasta los 25, con un fuerte incremento del voto urbano. En Vigo, la mayor ciudad gallega, el BNG ha sido primera fuerza. Ana Pontón refuerza su liderazgo en el bloque y en la izquierda gallega, a costa de un PSOE que se desploma hasta su peor resultado. Se deja por el camino 46.000 votos y 5 escaños, un 18F sin vuelco en Galicia, pero sí con un cambio en el ecosistema político gallego, con Partido Popular y BNG como grandes protagonistas. Seguimos en el abierto, Richie, hasta ahora. La celebración de Rueda y la celebración frustrada de Pontón son dos de las imágenes que resumen la jornada de anoche en Galicia. Aunque hay otra imagen que define el momento y que se produjo en Madrid, ese instante en que toda la cúpula del PP arropa a Núñez Feijóo en su despacho en la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, mientras felicitan por videoconferencia a Alfonso Rueda. Feijóo propició este adelanto electoral como una manera de reforzarse. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y eso es lo que ha conseguido en su feudo. Sí, para el líder popular estos comicios debían ser un plebiscito sobre Sánchez y la amnistía, y en esa clave esgrimen los resultados en la calle Génova. Mantener la mayoría absoluta era esencial para el liderazgo de Feijóo y para su estrategia nacional, que pasaba por sepultar el 23J reseteando el ciclo político con un resultado incontestable en Galicia. El PP habla de objetivo cumplido, así lo hacía Cuca Gamarra. El Partido Socialista ha tenido el peor resultado de su historia y lo hace de la mano de Pedro Sánchez y con la política que Pedro Sánchez está desarrollando a través de algunos instrumentos donde sí se encuentra también la amnistía. Evidentemente ahí tiene la primera prueba en este nuevo ciclo político de qué opinan una parte de los españoles, y en este caso han sido los gallegos. Pero el partido Ángels no oculta que en las últimas semanas se ha sufrido. La polémica sobre el indulto condicionado a Puigdemont generó un fuerte nerviosismo en las filas del PP, así que Feijóo, que auspició estas elecciones, se jugaba todo ante los suyos. De este modo, el líder popular se dispone ahora a sacar pecho de la victoria también internamente. Hoy viaja a Galicia para asistir a la Junta Directiva del PP allí y mañana reúne en Madrid a sus varones en el Comité Ejecutivo Nacional. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. Las lecturas eran amargas anoche en Ferraz, tanto por las lecturas del poder territorial que le queda al PSOE como por las consecuencias que esto pueda tener para el gobierno de coalición. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué análisis hacen, Inma, en el PSOE? Ferraz asegura que, más allá del golpe político en Galicia, esto no cambia su hoja de ruta. De hecho, rechazan la lectura del Partido Popular de que ayer sufrieran un castigo por la amnistía, porque el electorado del PSOE se ha ido al BNG, que también apoya la medida de gracia. La dirección federal cree que el miedo al cambio movilizó a la derecha, mientras que en la izquierda ha habido trasvase dentro del mismo espacio. Ferraz contaba con una caída de Besteiro, pero no con un varapalo tan duro, 5 escaños menos. Pese a ello, anoche hubo poca autocrítica en la breve comparecencia de la portavoz Esther Peña. A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. No ha sido un buen resultado. Confiamos plenamente en Besteiro. Es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y gallegas. En distintas federaciones socialistas reconocen su preocupación por la debilidad territorial del PSOE. Hay fuentes socialistas que aseguran que no hay partido a pesar del trampantojo del Gobierno de España. Inma, gracias. A vosotros. El partido del alcalde de Ourense, el populista Gonzalo Pérez Jácome, entra en el Parlamento con un representante. Bien, no vamos a ser llave, el Partido Popular consigue una mayoría absoluta, no vamos a ser llave, pero el hecho de poner una pica en Flandes lo va a cambiar absolutamente todo, porque se pone una cuenta atrás.
Y queda fuera del Parlamento Vox, lo que solo ocurre en Galicia. 32.000 papeletas fueron para Vox en toda la comunidad. Queda fuera también tanto Sumar como Podemos. Sumar tuvo 28.000 votos. Para Podemos hubo 3.800 papeletas en toda Galicia, lejos de los 5.000 incluso votos del PACMA. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Qué lectura hacen en ambos partidos? En Sumar reconocen que es un pésimo resultado porque ellos aspiraban al menos a entrar en el Parlamento gallego y ni así. Las fuentes consultadas nos dicen que es un resultado muy duro por el simbolismo del lugar para Yolanda Díaz y por ser la primera prueba autonómica de Sumar con un resultado nefasto. Desde la formación lo achacan a la falta de tiempo y a un contexto complicado por la fuerza del Benega. En cualquier caso, este mal resultado llega en el peor momento para Sumar, en pleno proceso de despegue orgánico y con muchas dudas de cara a las elecciones de Euskadi y las europeas. En el caso de Podemos, los números son los que son, pero la dirección de los morados contaban con algo así. Por lo tanto, Ángels, poca sorpresa para una formación cuya prioridad está en Europa. Josué, gracias. Gracias, Ángels. Con Galicia como gran asunto, iban a ocurrir otras cosas en la política española. Para empezar, PSOE y PP retoman hoy en Bruselas las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Bolaños y González Pons se van a sentar por segunda vez con el comisario europeo Reinders, que hace de mediador. El encuentro estaba previsto para el lunes pasado, pero se canceló a petición del PP. De la primera reunión solo salía el compromiso de las partes para seguir intentándolo y de nuevo la misma exigencia de Bruselas, que primero renueven el Poder Judicial y que luego reformen el sistema de elección de los vocales. Y ayer domingo supimos que el Partido Socialista ha pedido al Congreso una prórroga de 15 días para seguir negociando la ley de amnistía con Junts. Había quien daba por hecho que anunciarían el acuerdo justo después de las gallegas, pero por ahora el PSOE pide más tiempo, quiere tener más margen y en el mejor de los casos no agotar los plazos. El PP aprieta, dice que se le están atragantando las exigencias independentistas. El PSOE reitera que todos los implicados en el procés se verán beneficiados por el olvido penal y en Junts siguen teniendo dudas. Y la semana empieza con lluvias en la mitad norte del país. Jordi Carbó. Afectarán sobre todo al Cantábrico y durante la mañana nubes que se mantendrán y también el ambiente frío, pero en la mayor parte del país pues volvemos a ese ambiente más propio de la primavera. Sí que hace un poco de frío ahora, durante la tarde el ambiente será suave con máximas cercanas a los 20 grados y mucho sol. Viento en el Ebro, también al norte de Cataluña, una situación que se irá repitiendo hasta el miércoles, pero cambio importante a partir del jueves en adelante. El viento fuerte ganará protagonismo y las temperaturas, especialmente ya el fin de semana, bajarán de manera notable. Casi toda la actualidad va a ser Galicia esta mañana, aunque hay otras noticias irrelevantes en el mapa para entender el mundo. Han cambiado mucho las cosas en un par de días en Ucrania y en Rusia. En la guerra, Ucrania ha encajado su peor derrota en meses con la pérdida de la ciudad estratégica de Advinka, de la que Zelensky no ha podido hacer su nueva Bakhmut, digamos. Moscú ha asegurado esta madrugada que se ha hecho con el control de toda la planta química de la ciudad. Eso mientras el presidente de Ucrania reclama más armas a sus aliados de Occidente. Sobre el terreno sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Ahí se comprueba, Nico, la falta de armas de los soldados ucranianos. Sin armas y munición toca retroceder después de algunos de los combates más sangrientos y destructivos de estos 2 últimos años de guerra, con decenas de miles de soldados. Día 725 de contienda, Rusia confirma el control total sobre la ciudad de Advinka, donde algunos civiles se resistían a abandonar sus hogares de toda la vida. El llanto desesperado de esta mujer junto a su madre y anciana y sus mascotas despidiéndose de las calles hechas añicos de su ciudad, que al caer en manos rusas supone el mayor movimiento en el frente de guerra en los últimos 9 meses. Los de Putin aseguran que han avanzado 9 kilómetros en dirección hacia estas líneas de Sloviansk o Kramatorsk, el cambio más importante del cambio de batalla desde que Rusia se hizo con Bakhmut. El ejército ucraniano hace mucho que no consigue recuperar nada de terreno y está en su momento más difícil. Про танки, що їх не вистачає. А що стосується боєкомплектів, боєприпасів, él dice que necesitan mucho los proyectiles. ¿Por qué tienen escasez de los proyectiles? Precisamente los tanquistas. Alexander nos dice encima de su tanque aquí en el Donbass que disparan muy de vez en cuando porque ya no tienen proyectiles y que así es imposible enfrentarse a los rusos, que se limitan a defenderse, nos dice, en un frente donde el desánimo se respira por todas partes y donde todos, Ángels, piden a la desesperada más ayuda internacional. Nico, gracias. Hasta luego. Y en Rusia, mientras el régimen de Putin detiene a quienes se manifiestan después de la muerte del opositor Navalny, 400 arrestados solo este fin de semana, ¿Bayo? Sí, los homenajes improvisados en más de una treintena de ciudades rusas han sido vigilados de cerca por la policía, que no solo ha dispersado, sino también detenido a quienes trataban de dejar flores en recuerdo a Navalny.
Solo en San Petersburgo han sido arrestadas 150 personas que ahora se enfrentan a penas de prisión de hasta 14 días. Una represión condenada por la Unión Europea, cuyos ministros de Exteriores van a escuchar hoy a la viuda del opositor ruso, cuyo cuerpo todavía no ha sido entregado a su familia. De hecho, su madre asegura que sus abogados no saben siquiera dónde está el cadáver 3 días después de su muerte. Los resultados de la autopsia se conocerán esta semana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha considerado inaceptables las acusaciones vertidas por accidente antes de que se conozcan los resultados de esa autopsia. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Sí, la verdad es que no los he contado. El otro día estaba, a propósito, cuando Beatriz me llamó, pensando en qué año había terminado, porque sí sé el año en que lo empecé. Y no llegaba a calcular, sabía que más de 10 años eran, sí, eso sí. Fue una gran voz de esta casa, periodista, escritor. Fernando Delgado murió ayer a los 77 años. Dirigió varios años. Él a vivir, fue novelista, diputado en las Cortes Valencianas. Fernando Delgado será enterrado hoy en el municipio valenciano de Fabra, donde ha fallecido. Y en Madrid la noticia fue la mascleta, que al final sí se disparó ayer al mediodía. Esther Bazán, buenos días. Buenos días, con polémica y división de opiniones hasta el último minuto. Ha estado genial, sí. En contra de la mascleta, porque eso es una cosa de Valencia y no de Madrid, y además está al lado del río, que va a perjudicar a las aves. Ecologistas en Acción asegura que los más de 300 kilos de material pirotécnico empleados han producido alteraciones evidentes en el comportamiento de las aves de ese tramo del río donde estaba convocado el evento. 7 minutos de celebración a la que asistieron, según datos de la delegación del Gobierno, 20.000 personas. Hay más noticias en este lunes. China va a levantar el embargo a la carne de ternera española, lo anunció el ministro Álvarez después de reunirse en Córdoba con su homólogo chino. Hoy el ministro de Exteriores de ese país, Wang Yi, tiene previsto ver al rey, a Felipe VI y al presidente del gobierno. España también quiere aumentar la cooperación con China en proyectos para desarrollar energías renovables, el transporte sostenible y la gestión del agua y los residuos. Y en la agenda del lunes, otra reunión. Sí, la del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Su objetivo es hablar del problema del agua, dice Mazón, que quiere hacer borrón y cuenta nueva para buscar soluciones al problema de la sequía. Y en 10 minutos el abierto desde Santiago de Compostela. Y aquí lo vamos a compartir con Ignasi Guardans, Mariola Urrea y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.